Hola amigos, soy Komura, el principiante del violín. Hoy me gustaría hablar del siguiente tema: la causa principal de que os cueste llegar con el cuarto dedo y su solución. Cuando nos cuesta llegar a donde hay que llegar con nuestro dedo meñique, hay varias situaciones distintas. Primero, manteniendo el otro dedo, por ejemplo, el dedo índice, en una cuerda y queremos llegar a una nota que está en la misma cuerda. Segundo, manteniendo el otro dedo en una cuerda y queremos llegar a una nota que está en la cuerda colindante más grave que la otra. En este caso, yo he puesto mi dedo índice en la cuerda La y quiero colocar el dedo meñique en la cuerda Re. Y tercero, eh, con esta posición, ahora quiero colocar el dedo meñique en la cuerda Sol. Y ahora, también hay otros casos, por ejemplo, manteniendo mm, el otro dedo en una cuerda y queremos llegar a una nota que está en la cuerda colindante más aguda que la otra. En este caso, tengo el dedo índice en la cuerda La y quiero colocar el dedo meñique a la cuerda Mi, por ejemplo, ¿no? Y también hay casos en los que queremos colocar el dedo índice en la cuerda Re y, y necesito colocar el dedo meñique en la cuerda Mi. O también hay casos en los que necesito colocar este dedo índice en la cuerda Sol y colocar el dedo meñique en la cuerda esto me ya cuesta, Mi, por ejemplo, ¿no? Pueden haber más casos, pero más o menos así serían, ¿no? Primero, mm, cuando creéis que no podéis alcanzar con tu dedo meñique, no tratéis de extender solo tu dedo meñique. Por ejemplo, no intentar solo estirar el dedo meñique. Por el contrario, podemos tirar el dedo índice, por ejemplo, hacia atrás. En vez de estirar el dedo meñique, también podemos pensar en tirar hacia atrás otros dedos para ganar la distancia entre dos dedos distintos. Y si es necesario, también podemos doblar un poquito la muñeca hacia atrás, así, un poquito así, hacia atrás, para que la palma de la mano se quede un poco más cerca del diapasón. Y estiramos el dedo meñique a lo largo del diapasón, así, de esta forma, para que el dedo meñique se estire así bajito o pegadito al diapasón. Es necesario doblar bien la base del dedo meñique, que es la tercera articulación. Primera, segunda, tercera articulación. Esta articulación tiene que quedarse bien doblado. Pero para nosotros que hemos comenzado a estudiar el violín siendo adultos, es una tarea bastante difícil. Creo que es importante hacer ejercicio de estiración, pero sin forzarnos mucho. Y como hablamos también en el vídeo anterior, hay gente que dobla la muñeca hacia nuestro cuerpo, así, así, intentando llegar más lejos posible con su dedo meñique. Pero así, con esta forma, no se gana nada de distancia y además pierde la postura o la forma básica de la mano izquierda, que es esta, y perderemos la exactitud de las entonaciones. También hay otra causa muy común por la que nos cuesta llegar
con el dedo meñique, que es la mala posicionamiento de la mano izquierda. Me explico. Ponemos el dedo índice, por ejemplo, en la nota Si de la cuerda La, manteniendo así, intentamos a llegar con el dedo meñique hasta la nota Fa sostenido. A ver, ¿dónde está? ¿Ve? Siendo el iniciante o el principiante del violín, es normal que no puedan llegar hasta Fa sostenido. Incluso puede ser complicado llegar hasta Fa natural. Aquí Fa natural. Aquí Fa sostenido. Pero incluso puede ser complicado llegar hasta Fa natural. ¿No es así? Ahora, nos olvidamos del posicionamiento de la mano izquierda y simplemente colocamos el dedo meñique en Fa sostenido. Aquí. Y manteniendo el dedo meñique aquí en Fa sostenido, ahora intentamos a colocar el dedo índice en Si. Empezando colocando primero Fa sostenido. Esto podemos hacer sin problema, sin ningún problema, ¿no? Y ahora estiramos o tiramos hacia atrás este dedo de índice buscando el sitio exacto de la nota Si. En vez de colocar el primero dedo índice y buscar Fa sostenido, ahora hacemos colocar primero en Fa sostenido y tirar el dedo índice hacia Si. ¿Qué tal? ¿No es más fácil hacerlo ahora? De esta forma, podéis cubrir entre la nota Si y Fa sostenido, ¿verdad? Y ahora colocamos el dedo meñique en Fa sostenido e intentamos a colocar el dedo índice en Si bemol. Antes habíamos hecho con Si natural, pero ahora tiramos hasta Si bemol. Pero esto ya, una vez que consigamos colocar en Si, llegar a Si bemol ya no nos cuesta nada. Pero siempre empezando primero con el dedo meñique y luego tirar hacia atrás. Así podemos conseguir ampliar la distancia entre el dedo 1 y 4 con bastante facilidad. En vez de empezar desde el dedo 1 y luego intentar llegar con el dedo meñique, no. Primero colocamos el dedo meñique y después intentar llegar con el dedo índice. Así podemos llegar con más facilidad. Creo que la mayoría de los iniciantes y los principiantes decidimos la posición de la mano izquierda en función del dedo 1, que es el dedo índice. Pero podéis probar de otra forma, o sea, decidir la posición de la mano izquierda en función del dedo meñique. De esta manera, automáticamente vamos a tirar un poco el dedo índice hacia atrás, o el segundo dedo también. Y cuanto más pequeña la mano que tenga, también se notarán que la muñeca se va inclinando hacia la voluta para poder tirar más el dedo índice o el segundo dedo. Aunque mantengamos la muñeca recta, simplemente tirando el dedo índice hacia atrás, podemos conseguir bastante distancia entre el dedo índice y el dedo meñique. Pero además, si inclinamos un poco la muñeca hacia la voluta y teniendo la palma de mano en forma paralela al diapasón, así, en vez de así, así, podríamos tirar aún más el dedo índice hacia atrás. Pero al mismo tiempo se levanta un poco el dedo meñique. Vamos a ver. Primero con la muñeca recta y voy tirando
el dedo índice hacia atrás. Así ya puedo conseguir bastante distancia entre dedo índice y dedo meñique. Pero ahora, doblando un poquito la muñeca hacia atrás, puedo tirar todavía más el dedo índice hacia allá. Lo que pasa es que cuando doblo un poquito la muñeca a esta dirección, fijaros bien a la punta de mi dedo meñique. A ver qué es lo que pasa. Cuando doblo la muñeca, la punta del dedo meñique se levanta, ¿vale? O sea, se queda bastante lejos del diapasón, bastante lejos de la cuerda. Entonces, manteniendo esta forma, para llegar con la punta del dedo meñique a la cuerda, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que doblar bien la tercera articulación del dedo meñique. Así. Aquí, esta articulación tiene que doblarse bien. Y por eso es necesario hacer ejercicio de estiración de esta articulación. Es muy importante, pero repito que este ejercicio pues, hay que hacerlo con tranquilidad, con mucha paciencia, para no sufrir nada, ningún problema con las articulaciones. Eh, y ahora pasamos a la siguiente. En vez de trabajar en la misma cuerda, veremos cómo funciona entre cuerdas distintas. Colocamos el dedo índice en la nota Si de la cuerda La, manteniéndolo así. Colocamos el dedo meñique en la nota Re de la cuerda Sol. Teniendo en cuenta de lo que ya hemos hablado hoy, creo que ya no vais a sufrir tanto para hacer esto. Pero hay otra cosa importante que nos conviene mucho saber para que todo nos funcione mejor. Se trata de aprovechar el movimiento de la muñeca. A ver cómo se ve. En vez de tener la muñeca recta, doblar un poquito hacia al lado. Así, así. No doblar hacia nuestro cuerpo así, ni hacia voluta así, no. Ahora estamos hablando de doblar hacia al lado, así, así, al lado. Doblando un poco así hacia el lado, podemos conseguir dos grandes resultados. Primero, con este pequeño movimiento de la muñeca, se quedarían al revés las posiciones de las puntas de los dedos 1 o 2 y 3 o 4 respecto a las cuerdas. Me explico. Cuando tenemos la muñeca recta, los dedos, a ver, se ve así. Los dedos 1 y 2 están más o menos donde están las cuerdas más bajas, como cuerda sol o cuerda re. Y los dedos 3 y cuarto están más o menos donde están las cuerdas más agudas, como la cuerda la, cuerda mi, ¿verdad? Así. Más o menos se colocan así, automáticamente. Pero si aquí hacemos este movimiento, doblar un poquito hacia el lado la muñeca, la situación cambia totalmente. Vamos a ver. De esta posición, doblando hacia el lado, se puede cambiar así. Ahora, se queda el dedo 3 y cuarto más cerca a las cuerdas graves, como la cuerda de sol o la cuerda de re. Y los dedos 1 y 2 están más cerca a las cuerdas agudas, como la cuerda mi o la cuerda la, en esta posición. Antes teníamos
en esta posición. Ahora, doblando un poquito la muñeca, podemos conseguir la posición totalmente al revés. Este cambio es muy importante y hay que aprovecharlo. Y ahora, de segundo, con este pequeño cambio de ángulo de la muñeca, se cambia mucho el ángulo del dedo meñique. Con la muñeca recta, el meñique que se avanza hacia la cuerda sur con el ángulo diagonal, por lo cual la cuerda sol se quedaría muy lejos para llegar. Pero con la muñeca doblada hacia el lado, el meñique se avanza hacia la cuerda sol con el ángulo casi vertical a las cuerdas. Antes era así, diagonal. Ahora va más recto hacia la cuerda sol. Así podemos ganar mucho la distancia. O sea, podemos coger el camino más corto para llegar a la cuerda del sol. Entonces, ¿por qué pasa? Antes, teníamos que estirar bien el dedo meñique para llegar a la cuerda sol. O sea, por ejemplo, para tocar la nota re con la cuerda sol, hay que estirar tanto el dedo. Pero ahora, metiendo un poquito así, la muñeca, podemos llegar sin ningún problema, con muchísima más facilidad, a la nota re. A lo mejor así se ve mejor. Ya no tengo el dedo meñique así, sino manteniendo la curva, manteniendo el arco, puedo llegar a la nota re con muchísima facilidad. Y manteniendo este arco, esta curva, puedo tocar la nota re sin tocar la cuerda colindante, que es la cuerda re. Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesito tocar un acorde de, por ejemplo, re con la cuerda sol y fa con la cuerda re, si tengo que estirar tanto el dedo meñique, al tocar la nota re, también no puedo, o sea, no puedo evitar tener contacto con la cuerda re. Entonces, así ya fastidia la nota fa que tenía que tocar junto con la cuerda, con la nota re. O sea, no me va a salir bien el acorde de fa y re. Pero sí, metiendo un poquito así, y si puedo llegar manteniendo esta curva hasta la nota re, entonces no tengo ninguna preocupación de contactar innecesariamente con la cuerda re y así me sale bien el acorde con la nota fa y re. Sin meter, sin doblar así la muñeca, pues conseguirlo sería muy difícil, pero doblando un poquito así, ya sería muchísimo más fácil. Así que si nunca habían pensado en esto que acabo de hablar, merece la pena repasarlo, analizarlo y probarlo. Seguro que os irá desapareciendo el miedo de utilizar el dedo meñique y os saldrá todo mucho mejor que hasta ahora. Con esto, creo que podemos solucionar problemas que nos surgen cuando queremos tocar la cuerda más grave con el dedo meñique, manteniendo otros dedos en las cuerdas más agudas. Pero todavía nos quedan otro tipo de problema, que es lo que nos sucede al tocar las cuerdas más agudas con el dedo meñique, manteniendo otros dedos en otras cuerdas más graves. No suele haber mucho problema con el dedo índice y el dedo meñique. Solemos sufrir con la combinación del dedo 2 y el meñique o con el dedo 3 y el meñique. O sea, con el dedo índice y meñique
no hay mucho problema. Pero con, por ejemplo, tercer dedo, eh, teniendo el tercer dedo, por ejemplo, en la nota re de la cuerda la, y ahora necesito colocar el dedo meñique en la cuerda mi, pero, por ejemplo, en la nota si, o en la nota do, o en la nota do sostenido. Esto ya sería bastante complicado. Algo parecido pasa con el segundo dedo y tercer dedo también. Colocando el segundo dedo en la nota do de la cuerda la y colocar tercer dedo en la nota la de cuerda mi. Eso también nos complica a algunos. Lo más común es la complicación que sufrimos cuando queremos llegar con el dedo meñique a la cuerda más aguda, manteniendo el dedo 3 en otra cuerda más grave. Estas complicaciones vienen de la forma que tienen nuestros dedos. El dedo meñique se extiende hacia mm, interior, interior de la mano y no hacia afuera. Hacia afuera no se mueve, siempre se extiende hacia interior de la mano. Pero para tocar el violín muchas veces necesitamos que este dedo meñique se extienda hacia fuera, hacia esta dirección. Esto es lo que no está hecho nuestro cuerpo. Los que han entrenado desde que eran pequeños, hay algunos que ya tienen un poco deformado el dedo meñique y se estira hacia afuera. O sea, los que han empezado siendo muy pequeños y ya llevan muchos años tocando el violín, es que este dedo meñique va hacia afuera, a esta dirección. Pero nuestro cuerpo, nosotros que hemos empezado siendo adultos, el violín, no estamos hechos así. Así que no podemos hacer lo mismo que hacen ellos, pero siempre con mucho cuidado podemos hacer algún ejercicio de estiramiento para abrir un poquito, para que se extienda este dedo meñique hacia afuera, en vez de ir hacia interior, hacia afuera. Este ejercicio sería bastante útil, pero repito que este tipo de ejercicio, estiración, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia para no hacer daño a ninguna articulación de estos dedos. Aparte de esto, hay una solución aceptable que es esto. Después de colocar el dedo 3, por ejemplo, en la nota re de la cuerda la, sacamos un poquito el codo hacia afuera, hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Cuando sacamos el codo un poquito hacia afuera, el dedo se queda así. Este dedo se queda un poquito más arriba y este dedo queda un poquito más abajo. Y esa es la diferencia que hay entre la cuerda la y mi. Y ahora, esforzando un poquito, estirando un poquito el dedo meñique, ya podemos conseguir, por ejemplo, un acorde de re y si. Si metemos el codo otra vez hacia el interior, eh, el dedo meñique se eleva hasta donde está la cuerda la y ya nos cuesta más bajar la punta del dedo meñique hacia la cuerda mi. Pero sacando el codo hacia afuera, ¿veis? Podemos llegar con bastante facilidad a la cuerda mi.
Y este movimiento también se puede hacer con el movimiento de la muñeca, como girar un poquito el pomo de la puerta. En vez de hacerlo con codo, se puede hacer con la muñeca solo, o con la muñeca y codo. Girar un poquito, eh, no pasa nada, aunque se mueva la muñeca y codo a la vez, no pasa nada, no hay problema. Pero girando un poquito o sacando un poquito fuera, lo importante es que la altura de la punta de dedo meñique se baja hacia la cuerda mi. Así podemos conseguir eh, estirar el dedo meñique así encima de la cuerda mi. Pasa lo mismo con el segundo dedo y tercer dedo. Por ejemplo, para tocar un acorde de do con la cuerda la y la con la cuerda mi, el acorde de 6 grados para un iniciante o para un principiante, a veces ya tocar este acorde ya resulta difícil, pero cuando os cuesta mantener esta distancia y esta diferencia de altura, es la que tiene dos cuerdas, pues sacar un poquito del codo y ya os sale muchísimo más fácil. Mira, por ejemplo, pongo los dos dedos así y saco el codo un poquito hacia afuera. Fijaros bien a las puntas de mis dos dedos. Se abre, ¿no? Sin forzarme nada, se abre. Y además, este dedo se queda en la altura de la cuerda mi. Algo que era difícil manteniendo el codo metido hacia interior, hacia adentro. Nada más que sacar hacia afuera o girar un poquito la muñeca, se consigue esta postura. Lo mismo consigo con estos dos dedos. Bueno, hoy hemos hablado de la causa principal de que nos cueste llegar con el cuarto dedo y sus soluciones. Espero que esto sirva de algo para algunos de vosotros. Solo que después de lograr que nuestro dedo meñique llegue bien a donde tiene que llegar, siempre nos quedaría otro problema típico con el dedo meñique, que es el problema de no poder empujar bien las cuerdas con suficiente fuerza, como con los otros dedos. Con otros dedos se puede tocar bien, pero con el meñique nos falta la fuerza, ¿verdad? Y por esta razón salen los sonidos no muy claros, no muy marcados, no muy bien pronunciados. También de ahí vienen las entonaciones poco exactas con el dedo meñique. Así que en el próximo vídeo, consejos claves de la mano izquierda 5, vamos a tratar cómo solucionamos ese problema. Y también hablaremos del ejercicio prohibido, que se emplea con bastante frecuencia entre mucha gente queriendo solucionarlo, pero muy peligroso y mejor evitarlo. Gracias por acompañarme hoy y os agradecería mucho por vuestras suscripciones a mi canal. Espero volver a vernos pronto.